Del Ayuntamiento de Madrid al Chester de estos CEU Talks, el valor de los valores. Hoy hemos conseguido que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, no nos hable como político, sino como persona. Muy buenas. Muy buenas, Marta. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí? Fíjate. Sentados en este Chester. Con lo que hemos pasado. Con lo que hemos pasado. Bueno, primero que me gustaría saber es cómo te llamo. ¿Te llamo alcalde? ¿Te llamo José Luis? ¿Te llamo Pepe? José Luis, Pepe. No, lo que tú quieras, para que tú estés cómodo. Algunos me llaman hasta Pepito, pero puede ser excesivo quizás, ¿no? Eso lo sé. Bueno, pues José Luis. José Luis, perfecto. ¿Te parece? Lo primero que me gustaría, que lo hemos estado hablando ahora mismo, es saber si sois capaces los políticos de quitaros la faceta de político, porque esta entrevista quiero que sea una entrevista humana, porque es lo que hacemos, el valor de los valores, y cómo puedo conseguir yo saber que es verdad, si sois capaces de quitaros alguna vez esa faceta de político para hablar sin filtros. Sin filtros, sí, somos capaces, de verdad. Porque al final los políticos somos personas, de verdad. Al final también nosotros sufrimos, sentimos, padecemos, nos alegramos, reímos, lloramos, estamos con nuestra familia, lo pasamos mejor o lo pasamos peor. Yo sé que muchas veces damos una imagen de frialdad, de distancia, que no nos beneficia, por cierto, porque no nos beneficia. Pero sí, te puedo garantizar que esta entrevista va a ser humana y lo verás. Y además es que yo soy de los que pienso que al final te acaban pillando. Es decir, es mejor decir la verdad porque te acaban cazando. Bueno, yo creo que es más fácil decir la verdad en una parte humana que en una parte política, eso desde luego. O sea que... Bueno, vamos a empezar por tu infancia. Cuéntame un poco de tu infancia, de tu vida, de tus padres, cuántos hermanos sois. Bueno, tuve una suerte infinita y siempre digo que tengo que dar gracias a Dios por la familia que tuve, por la infancia que tuve. Al final, nosotros éramos 6 hermanos. A mí me encantan las familias numerosas porque me parece apasionantes. Yo era el pequeño de todos, lo cual tenía sus ventajas y sus desventajas. La ventaja más obvia es que, claro, era el más mimado por mis padres, eso es así. Es decir, mis hermanos habían pasado un camino que yo ya no tenía que pasar y que si quería además no tenía por qué hacerlo. Pero fue una infancia feliz, la verdad. A mí lo que me gustaba era el fútbol, y ya sabes cuál es mi equipo, porque ya era lo que disfrutaba. Lo podemos decir tranquilamente porque somos los dos del Atlético de Madrid. ¿No? O sea que... Y yo lo que pasaba era todos los días en el colegio, estudiando, porque más o menos estudiaba, dando patadas a un balón, y la verdad es que fue una bendición de infancia. Mira, esta pregunta no la tenía preparada, pero ¿qué crees que te ha enseñado el Atlético de Madrid como persona? Porque yo creo que nos enseña un montón. Que nunca hay que rendirse. Que nunca hay que rendirse. Y habitualmente en la vida vienen peor dadas que bien dadas, quiero decir. Esto es así. Entonces, uno no se puede rendir. Uno tiene que saber que, oye, que si eres atlético y tiene que ser hasta el final. Uno, si tiene principios, tiene que llevarlas hasta el final, aunque a veces te cueste y a veces te lleves disgustos. Y por tanto, si algo me ha enseñado es que no hay que rendirse. Bueno, estamos hablando de tu familia. ¿Qué valores te han inculcado? Porque tú dices, y además lo sé, qué suerte has tenido, ¿cómo han sido tus padres? ¿Qué han significado para ti? ¿Y cuáles son los valores más importantes que te han inculcado desde pequeño? Quizás lo más importante, desde luego, es la educación en la fe. Es decir, yo eso es algo que he recibido de mis padres, y a eso obedece también la elección de formación, la elección educativa, y por tanto quizás es la herencia más importante en ese sentido de formación y de valores que he recibido, y por tanto la transmisión de la fe. Pero aparte de eso, yo creo que, oye, pues de mis padres, si tuviera que decir uno, o sea, mi padre era un trabajador incansable, y eso nos lo transmitió a los hijos, es decir, la necesidad de estar ahí trabajando, y yo creo que mi madre era carácter puro. Es decir, era una buena combinación en ese sentido. Es decir, el carácter de mi madre era duro, era fuerte, era un carácter que atraía, y entonces yo creo que eso ha venido bien, la verdad. Y no sé si ellos o otras personas, ¿qué o quién te ha influenciado más en la vida a lo largo de tu vida, tanto personal como profesional? Al final van pasando personas distintas por tu vida, ¿no? Es decir, yo desde un profesor del colegio que tuve, que se llama Juanjo Sarmiento, que para mí fue decisivo, porque es de esas personas en la vida, ¿no?, que te da la confianza que necesitas para poder ser, ¿no? O desde el punto de vista de Alberto Barrera también, que fue un profesor muy importante. Luego en la carrera, luego te vas forjando amigos que te van durando en la vida. Yo tengo muy buenos amigos de la carrera, muy buenos amigos del colegio, también ahora ya en el ámbito profesional tengo muy buenos amigos que te van ayudando, que te van guiando. Yo siempre digo que todo el mundo sabe que en
política estoy por Esperanza Aguirre, gracias a Esperanza Aguirre, lo cual no quiere decir que de vez en cuando no tengamos unas broncas monumentales porque me sigue echando broncas. Esperanza, bueno, pero eso está muy bien, es parte de la amistad también. Es parte ¿no? de la amistad y también ha sido importante desde el punto de vista político para mí, desde el punto de vista de las oposiciones, pues al fin mi preparador y tal. Pero bueno, yo creo que si tuviera que definir dos personas, aunque es un tópico, yo diría mi padre y mi madre. Bueno, es un tópico maravilloso, porque Sí, la suerte que podemos tener los que decimos eso, claro. O sea, es un tópico maravilloso. Sí. ¿Cómo te enfrentas en la vida a situaciones difíciles, complicadas, de verdad? Siempre pensando que todo tiene solución. Es decir, si uno va a una situación difícil, va a una situación complicada y no tiene esperanza, pues es complicado poder solventarla o poder salir de esa situación. Que unas veces podrás salir indemne y otras no saldrás indemne de esa situación, pero tienes que pensar que hay una salida, que tienes que hacerlo. Y luego la segunda, que yo creo que es muy importante, esto en general en la vida, no solo para las situaciones difíciles y complicadas, no traicionarte, porque una vez que te traicionas es muy difícil volver atrás y por tanto, cuando tienes que afrontar una situación difícil y complicada, yo creo que todos tenemos un bagaje intelectual, un bagaje vital, un bagaje formativo, que es el que nos ha ido moldeando y conforme al cual tú tienes que afrontar esa situación. Y por eso yo creo que lo más importante es no traicionarte en ser quien eres. ¿Y cómo es tu carácter para enfrentarse? O sea, ¿eres un hombre tranquilo, es un hombre nervioso a la hora de enfrentarte? Pues yo soy una pila, por ejemplo. Pues tú, ¿cómo eres para enfrentarte a esas cosas? No, soy bastante, bueno, eso lo tienen que decir mis colaboradores, pero diría que en general, y hemos atravesado algunos momentos de tensión importantes sobre todo los 4 años anteriores, la pandemia, Filomena, no fueron situaciones fáciles de afrontar en la ciudad de Madrid, o también, oye, situaciones familiares, personales, que uno las pasa de una manera, las pasa de otra. En general suelo ser bastante tranquilo. Eso no quiere decir que la procesión vaya por dentro, pero yo creo que las decisiones que se toman con serenidad suelen ser mejores decisiones. Y como decía, yo creo que era, si no me equivoco, San Ignacio Loyola, ¿no? En tiempos de mudanza, de tormentas, no hacer demasiadas mudanzas, pues eso, en tiempos de tormentas, mantener la serenidad, mantener la calma, tratar de estar tranquilo, de tener la cabeza fría, para mí es un consejo que trato de seguir. Al final voy a tener que aprender un montón de cosas de ti. No. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién no lo iba a decir? ¿Y cómo se tiene que ser para conseguir aprobar unas oposiciones tan fuertes como las de abogado del Estado? Yo sería incapaz, desde luego. ¿Tú qué aconsejas a la gente que se pone a estudiar unas oposiciones? No digas eso, porque yo no iba a estudiar oposiciones porque pensaba que era incapaz para estudiar oposiciones, pero llega un momento en que por tradición familiar éramos una familia de opositores y ninguno de mis hermanos había opositado. Y entonces la ilusión de mis padres era que opositara a alguno. Era la última bala. O yo no o tenían que esperar a los nietos y eso era complicado. Y entonces me hicieron llegar, digamos, ese mensaje. La ilusión que les haría que por lo menos lo intentara. Entonces yo dije, bueno, pues inténtalo. Si tampoco, no vales. Oye, al final lo acabé consiguiendo. Con lo cual eso de establecerse a priori, hay que ver, ponerse ahí y verlo. Pero bueno, es cierto que es una vida espartana, que es una vida complicada, que lo que tienes que ser es metódico, muy metódico. De ahí vienen las manías de los opositores. Yo sigo teniendo manías de... ¿De verdad? Desde la época de... Yo sigo teniendo manía de opositores. Sí, por supuesto que las mantengo. Por ejemplo, yo soy obsesivo con el tiempo. ¿Ah, sí? Yo soy obsesivo con el tiempo y yo soy obsesivo con la organización. Y es muy raro que un alcalde sea puntual, pero te puedo garantizar que en el 95% de las cosas a las que voy, salvo imprevisto, incluso llego antes del tiempo que debo llegar, porque es una obsesión bueno, pues yo fui durante 2 años con un cronómetro colgado. Para saber cuánto tiempo tenías que estudiar lo que tenías que estudiar. Claro, y para cantar los temas, tú necesitabas meter los temas en tiempo, por tanto yo iba con un cronómetro colgado. Eso, no, pues es que tienes una cabeza privilegiada. Se te queda aquí, ¿no? Al final, como dice una conocida tuya, muy conocida tuya, un toc pepito. Pues eso es lo que se me queda, ¿no? Bueno, eso me ha gustado de lo del toc pepito. Claro. ¿Y crees que esto es uno de los logros que has alcanzado en la vida? Opositar, además, me parece precioso Para lo que has... mí, el que más orgulloso estoy. El que más orgulloso estoy. Como esfuerzo personal y de superación, te lo dice el alcalde de Madrid, ¿eh? Pero como esfuerzo personal y de superación, porque la oposición sí que es una batalla contra ti mismo. Es una batalla contra ti mismo. Es una batalla en la que cuentas con la ayuda de la familia, sí, cuentas con la ayuda del preparador, pero la familia te ve muchas veces como un bicho raro. Sí, o sea, eres un bicho extraño para ellos. Es decir, al final, que un opositor apruebe es porque fastidias a la familia, porque, claro, tienes una serie de cosas y entonces, pero como esfuerzo personal,
sin lugar a dudas es el más duro y el más difícil de todos, porque es una meta que está muy lejana en el tiempo, que no sabes si vas a alcanzar, porque no la sabes si vas a alcanzar, y que al mismo tiempo te requiere estudiar 6 días de 7 a la semana, no tienes vacaciones de Semana Santa, no tienes vacaciones de Navidad, tus vacaciones de verano son muy restringidas, tienes que ir al preparador 3 días a la semana, por eso digo, el esfuerzo es muy complicado, muy duro realmente. No, a mí me parece de verdad, vamos. ¿Y otro logro que te haya marcado en tu vida, aparte de las oposiciones? Bueno, aquí sí que yo te diría, la verdad es que la mayoría absoluta que conseguimos en las elecciones del 28 de mayo, la verdad es que o sea, cuando por primera vez eres alcalde es un momento emocionantísimo y piensas, oye, es imposible que tú seas alcalde de Madrid. Es decir, Sí, que tiene entre que ser tantos bomba de repente. seas tú precisamente el alcalde de Madrid con todo lo que ello conlleva, el privilegio, el honor, la responsabilidad de serlo, pero es cierto que cuando nadie daba un duro, porque en aquel momento nadie daba un duro porque el del PP pudiera ser alcalde de Madrid, sin embargo lo conseguimos a pulmón, que se dice, trabajando como bestias, pero claro, cuando después de 4 años tan difíciles, en los que ha habido todo tipo de cosas, Sí, todo te ha tipo pasado de de todo, cosas, desde luego. nos ha pasado de todo, lo mejor y lo peor. Yo ya puedo decir que en solo 4 años de alcalde he visto lo mejor y lo peor de la política, en mí mismo, como político, como persona. Que después de eso te dé una mayoría absoluta, la verdad es que estás infinitamente agradecido. Y cuando no estás, bueno, yo sabría darte la respuesta, pero te voy a hacer la pregunta. Cuando no estás trabajando, ¿qué es lo que te gusta hacer? Me gusta ver al Atleti, ir a los partidos, voy a mi abono. Cuando hay derbi no, ahí tengo que ir al palco, porque al final soy alcalde de Madrid. Por tanto, hay que representar a ambas aficiones y a ambos equipos. Pero si no, yo voy a mi abono en el estadio, disfruto mucho, me lo paso muy bien. ¿Sabes que juego al golf? Que eso es una, vamos, eso mira, cuando hablabas de las oposiciones me recordaba un poco, porque en el fondo yo que soy malísima, pero juego porque soy muy... Luchas contra ti mismo. Luchas contra ti mismo. O sea, es lo mismo, o sea, es un deporte... Que luchas contra ti mismo. Es un deporte mentalmente durísimo, porque mentalmente es durísimo, en el que muchas veces no sabes por qué. Hay un dicho que dice en el golf que hay 1000 formas de fallar el swing. Claro, tú dices, pues yo las empiezo a contar y no me salen más que 10 o 15, pero es cierto, hay 1000 formas de fallar el swing. Sí. Y por tanto, y luego es un deporte en el que te dicen, oye, a 350 metros mete una bola en un agujero de este tamaño, oye, y tienes una serie de palos a ver cómo eres capaz de hacerlo en 4 golpes. Bueno, pero tú lo haces muy bien, porque ¿qué handicap tienes? 5 ahora, pero te exige mucho. Pero desde el punto de vista de concentración, es complicado. Ese es mi problema, que yo no soy la mujer desconcentrada. O sea que... pues esa es la clave, ¿eh? Pues por eso no bajo. O sea que... comparte con la gente que nos ve una lección importante que hayas aprendido, de verdad que te haya marcado a lo largo de tu vida. Una lección importante que me haya marcado a lo largo de mi vida. Pues mira, que puedes estar arriba y puedes estar abajo, pero no dejes de ser tú mismo, insisto. Yo creo que eso... Yo he pasado por momentos muy buenos, por momentos muy malos, también desde el punto de vista personal, familiar, profesional, y no digo ya los últimos 4 años de alcalde, también, oye, antes he tenido una trayectoria profesional y muchas veces estabas bien en un sitio y otras veces estabas muy mal en ese sitio. Y unas veces tal, bueno, pues estés bien o estés mal, oye, sé tú mismo y no pierdas la esperanza. Me encanta lo que dices, porque al final la vida es normal para todo el mundo. Sí. O sea, al principio has empezado diciendo soy una persona normal, y yo creo que todos somos exactamente iguales. Trabajemos donde trabajemos, estemos donde estemos, nuestras subidas y bajadas. Vamos a volver a los valores. Más allá de la fe, pero háblame de más valores y dime cómo han influido en tus decisiones en la vida. Los valores que yo creo que a uno le tienen que acompañar, desde luego, en primer lugar, es la coherencia. Es decir, tú tienes que ser coherente y tú tienes que mostrar coherencia y tú tienes que saber que cuando te tienes que enfrentar a una determinada situación o tienes que tomar una decisión, tienes que mantener esa coherencia. Creo que es muy importante también, y yo eso lo sigo defendiendo, lo que en la Constitución se dice por lo que se selecciona al personal público: igualdad, mérito y capacidad. Y yo creo que hay que mantener esos principios. Desgraciadamente se están perdiendo, porque es cierto que se está perdiendo en la sociedad, se está perdiendo no se valora el esfuerzo como se debería valorar el esfuerzo, pero yo creo que el esfuerzo siempre te tiene que acompañar, ¿no? Al final yo creo que eso es algo que no puedes negociar en la vida, que tiene que estar ahí, que tú tienes que saber siempre llevar adelante. Yo creo que hay otro valor y los políticos eso no somos demasiado habituados, que es la autocrítica. Es
Es decir, tú tienes que ser consciente de que los errores se pueden cometer en la vida, porque los errores todos los cometemos. Y lo importante no es cometer un error, es no perseverar en el error y por tanto reconocer que lo has cometido y rectificar ese error. Lo que no puedes hacer es decir, oye, yo voy a hacer mutis por el foro y yo voy a seguir en esa línea. Por tanto, yo creo que en la vida en general te tiene que acompañar la autocrítica. Y luego yo creo que hay una cuestión muy importante. Yo creo que en una sociedad que cada vez somos más egoístas, que cada vez pensamos más en nosotros mismos y menos en los demás, que es precisamente ponte en la piel del que está enfrente tuyo. Que a lo mejor no quiere decir que hagas lo que él haría, pero que sí comprendes a lo mejor lo que a él le motiva o por qué está haciendo una cosa, o te pones en su piel y dices, oye, es el momento de echarle una mano, de hacer un comentario, de decirle algo, de estar con él. Yo creo que ponerte en la piel del otro, eso siempre ayuda. Y con todo lo que me cuentas, ¿cómo puedes equilibrar la vida política con la vida personal? O sea, me parece que es dificilísimo porque o sea, en tu caso, claro, como alcalde de Madrid, es que no paras un segundo. Sí, es muy difícil compatibilizarlo, es muy difícil conciliarlo. Bueno, vamos a ver ahora, que ya no estoy solo, si mejoro, porque cuando uno está solo, pues está claro que entonces dice, bueno, oye, pues compatibilizas relativamente, porque al final, como yo digo, o sea, la soledad es buena siempre que no sea impuesta. No sé si me explico. Ya, sí, perfectamente. Entonces, claro, al final la soledad es buena, salvo que llegues a tu casa a las 10 de la noche o a las 11 de la noche y no haya nadie muchas veces y tal, y luego lo otro. Pues por eso digo que vamos a ver ahora, pero yo tengo el firme propósito desde luego de compatibilizarlo, entre otras cosas porque la cabeza hay que mantenerla fresca y hay que mantenerla en buenas y aparte condiciones. Que si quieres mantener una relación tan maravillosa, no te queda más remedio. No te queda más remedio. Aparte que ya te digo yo por experiencia que no te puedes perder esa joya. No. O sea, que eso entre nosotros. Bueno, ahora dime la verdad, ¿has conseguido quitarte en algo tu faceta de político durante esta entrevista? Pues sí, yo creo que he sido bastante honesto. Yo creo que sí también. Yo creo que sí, la verdad. Pero tú te sientes, o sea, cuando estás hablando así conmigo o con quien sea, ¿de verdad sientes que te la quitas? Que estás hablando con una persona normal y que estás hablando con una Es que soy persona antes que político. Yo sé que parece difícil de creer, pero yo soy persona antes que político. Y en general los políticos somos personas antes que políticos. Y por tanto tenemos esa imagen que nos hemos ganado nosotros, que eso está claro, porque nos la hemos ganado nosotros, porque las respuestas estereotipadas que damos, las respuestas siempre, el argumentario del cual no acabamos de abandonar, sino que tiramos de ese argumentario. Muchas veces la gente no quiere responder a esto porque no está respondiendo a esto. Yo creo que la gente que vea esta entrevista verá que a todas las preguntas las he respondido. Sí, desde luego, y muy bien además. Luego la última pregunta que te hago de esto ya es, si tuvieras que ser protagonista de una noticia, ¿de qué noticia te gustaría ser protagonista? Si tuviera que ser protagonista de una noticia, ¿de cuál me gustaría serlo? Mira, también te digo una cosa, y esto es una reflexión. La gente me dice, ¿cuál quieres que sea tu legado como alcalde de Madrid? Bueno, ¿no? es otra de las preguntas Porque al final, que tenía. Eso la gente dice, no, tu legado como alcalde de Madrid. Y yo siempre he respondido lo mismo, no es demasiado sexy que se diga. Yo digo que quiero ser recordado como alguien que hizo siempre lo que debió. Bueno, eso está muy bien. Y yo creo que es así, es decir, al final, oye, si va a haber cosas por las que uno pueda ser recordado, ¿no? Es decir, si has hecho una obra, si no has hecho una obra, si has hecho otra cosa, si has hecho tal, por Madrid, el momento que vive Madrid, porque oye, yo creo que nunca hemos tenido tanta proyección como ahora, la oportunidad que tenemos. Sí, yo creo que si los políticos nos limitáramos a pensar en que nos recuerden que hicimos lo que debimos en cada momento, sería mejor para todos. Bueno, y ahora que ya estás hablando como político, Ahora, si me dices como persona, ¿cuál era la pregunta? ¿De qué noticia te gustaría ser protagonista? Desde luego como persona de haber acompañado al Atleti a una final a ganar la Champions. Bueno, en eso te acompaño, pero vámonos, ¿sabes cómo? Bueno, y ya por último acabas de participar en la presentación de experto en liderazgo y compromiso cívico de CEU Cefas y te has dirigido a los jóvenes con vocación política. ¿Qué mensajes les dirías o qué mensajes les has mandado? Que estén donde estén, el lugar que ocupen en la sociedad, que no dejen la política, que la política no es de los políticos, que la política es de todos y todos podemos ser políticos desde el lugar en que ocupemos la sociedad. Por tanto, que oye, que si no les caemos bien lo entiendo, pero que eso no quiere decir que se alejen de la política, por favor, porque entonces es cuando nos irá mal a todos. Pues nada, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Nada. En este sofá. Muy cómodo en el Chester. Al final. Muchas gracias, Marta, de verdad.